a regresar de clases, pero presenciales? No creo. Espero Tendría que sí. estar el semáforo en verde y pues todavía no está, hay muchos contagios todavía. Todavía lo Entonces, tienen que vacunar, ¿no? pues no hay vacunas para los niños, solo para los adultos. Pero sí tienen que No, vacunar a todos los adultos. pues vamos a quedar así. A los mayores de edad. Maestra, yo tengo un entrenador, pero que es profesor también, que me dijo que según ya íbamos a pasar a semáforo verde. Mm, pues estaría muy bien, pero no creo. Ojalá y sea cierto. Yo sí quiero volver antes de la secundaria. ¿Verdad? Aunque Yo sea igual. unas semanitas. Aunque Una sea. despedida mínimo. Ajá. Yo igual, maestra. Bueno, vamos a dar inicio ya con el tema porque si no se nos va a hacer bien tarde y pues hay que apurarnos. Esta semana estuvimos revisando esto de los cambios permanentes y los cambios temporales de los objetos, de los elementos. Em, y siguen habiendo confusiones en cuanto a qué es un cambio permanente y qué es un cambio temporal. Entonces vamos a terminar de ver esto. Ya habíamos visto que un cambio, o sea, que todos los objetos, todos los elementos de la naturaleza, pues pueden cambiar, se pueden alterar, y que pues los materiales pueden cambiar, ya sea porque pues pasa el tiempo por ellos o porque se les hace algo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda y la dejamos ahí donde lavamos los platos por muchos días, después de un tiempo esa moneda ya va a estar oxidada y pues ya no va a poder regresar al estado en el que se encontraba antes ese metal porque tuvo un proceso de oxidación, porque estuvo en contacto con agua y el agua tiene minerales, y entonces pues se oxidó y ya no regresó al estado original, ¿no? El metal ya no es igual, ya está oxidado. Ese es un cambio que sufre un material. Eh, y así como ese, pues los materiales sufren cambios, pero los cambios puede ser que los modifiquen y que ya no vuelvan a ser lo mismo que eran antes, o que no los modifiquen, que puedan volver a su estado inicial. En el caso que vemos en pantalla, vemos unas hojitas de papel, luego la hojita de papel pues la están cortando con las tijeras y en la otra imagen pues le pusieron un cerillo, ¿verdad? Y se está quemando. En los dos casos, bueno, en los tres casos tenemos hojitas de papel, pero en el caso de la hojita que la están recortando, pues aunque la recorten, pues van a seguir siendo trocitos de papel, ¿no? No deja de ser papel y no deja de cumplir la función para la que fue creado. Podemos escribir sobre esos pedacitos más pequeños de papel. Mientras que si al papel le prendemos fuego, se va a quemar y lo que va a quedar va a ser cenizas. Y pues ya no puede volver a hacer papel sobre las cenizas, yo no puedo escribir, yo no puedo lanzar un avioncito de cenizas, ¿verdad? Entonces, el papel ahí sufrió un cambio y ese cambio sí fue permanente. Entonces, pues decimos que a través de ciertas acciones, pues es que las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos de cambios. Tenemos un hielito y tenemos mantequilla. Y entonces, pues si tenemos al hielito y tenemos a la mantequilla adentro del refri a una temperatura fría, pues va a mantenerse en el estado en el que se encuentran, que son un estado sólido, ¿no? Pero si la sacamos del refri y la tenemos a temperatura ambiente o peor aún, salimos ahí a que le dé el rayo del sol al platito de mantequilla y a que le dé el rayo del sol al platito con hielo, pues se van a modificar, se van a derretir, pero la mantequilla derretida no deja de ser mantequilla y el hielo derretido no deja de ser agua.
Y si yo vuelvo a meter las dos cosas derretidas al refrigerador a una temperatura alta, pues el agua se vuelve a congelar y la mantequilla se vuelve a poner durita. Entonces, esos son cambios temporales. Esos objetos no dejaron de ser lo que son, siguen sirviendo para lo que se necesita, son cambios temporales. Y entonces, bueno, aquí como vemos, pues nos dice, observa que la mantequilla aún derretida sigue siendo mantequilla, pero el papel, después de haberlo quemado, ¿sigue siendo papel? No, No, ¿verdad? Ya dijimos que se vuelve cenizas. No, cenizas. Ajá. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo bien claro, ¿verdad? Si yo tengo mi billete de 100 pesotes o de 500 pesotes, pues lo tengo completito y puedo comprar con él, ¿no? Claro. Me sirve. Sí. Pero si se me ocurre prenderle con un encendedor una esquina, se va a quemar, se va a volver cenizas y ya no me van a aceptar mi billetote en ninguna tienda, ya no lo voy a poder cambiar, no voy a poder hacer nada con él. Entonces, esos son cambios permanentes y cambios temporales. Los cambios temporales también se les conoce como cambios físicos de la materia. Y un ejemplo de algo que sufre un cambio físico, lo repetimos, pues es el agua. El agua, si la someto a temperaturas muy bajas, bajo cero, se congela y se convierte en hielo. Y si la someto a temperaturas muy altas, a punto de ebullición, si la dejo hervir, se va a empezar a evaporar, pero no deja de ser agua. Vapor de agua sigue siendo agua, el agua líquida sigue siendo agua y el agua sólida congelada sigue siendo agua. Solo cambió el estado de la materia. Y aquí tenemos otros ejemplos de cambios temporales en los materiales. Por ejemplo, la bolita de papel, ¿no? Tengo una hoja de papel, la hago bola, la arrugo y sigue siendo papel. Si la vuelvo a estirar, pues no va a quedar lisita, preciosa, ¿verdad? Ya va a estar arrugadilla, pero va a seguir sirviendo para escribir en él, va a seguir sirviendo para envolver algo, va a seguir sirviendo para lanzar un avioncito, para hacer un recado. Sigue siendo papel, entonces es un cambio temporal. Otro cambio temporal, pues es el chocolate. La plastilina. El chocolate también se puede derretir cuando está a temperatura ambiente, cuando hace mucho calor, se empieza a derretir y es más, si lo pongo en la estufa, pues se derrite todavía más. Pero si lo vuelvo a enfriar, pues vuelve a ponerse durito. Sigue siendo chocolate. El helado también tiene un cambio temporal. Si se derrite, pues se convierte como en malteada, ¿no? Pero si lo vuelvo a congelar, pues vuelve a quedar otra vez durito. Sigue siendo helado. ¿También la plastilina es temporal? También la plastilina es temporal porque la plastilina pues la puedo moldear, puedo hacer un dinosaurio con ella, puedo hacer unos taquitos con ella y luego regresarla a hacer un cubo de nuevo, no cambia, no deja de ser plastilina. Cortarse el cabello también es un cambio temporal. Si yo me corto un mechón de mi pelo, pues sigue siendo pelo. Y luego vuelve a crecer. Y además, te vuelve a crecer. Te vuelve a crecer. Entonces, esos son ejemplos de cambios temporales. Y de cambios permanentes, se les llama cambios químicos. Ya vimos que los temporales se llamaban cambios físicos. Solo cambia en apariencia, pero sigue sirviendo para lo mismo. En cambio, los cambios permanentes se llaman cambios químicos porque se altera la composición del material que estábamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo un huevo, rompo un huevo en un platito, pues voy a tener la clara, voy a tener la yema, ¿no? Pero si luego ese huevo yo lo echo en la sartén, ahí con un aceitito o con manteca y lo cocino, pues estoy alterando su composición. No se puede regresar a su forma. Exactamente, no hay nada que yo pueda hacer para que vuelva a ser una yemita y una clarita líquidas.
No se A puede menos que sacar. construyas una máquina del tiempo. Ah, pero eso no es posible. Entonces, eso es un cambio permanente. Lo que tenga que ver con cocinar alimentos, pues son cambios permanentes. Por ejemplo, el que está aquí en pantalla de la carne, pues tengo un bistec bien sabroso que se ve así crudo, rojito, fresco, y le echo sal y lo pongo también en la sartén, pues se va a cocinar y va a quedar todavía más delicioso, ¿no? Pero no hay manera de que yo regrese ya ese bistec cocinado, no hay manera que yo lo regrese a un trozo de carne cruda, es imposible, ¿no? Entonces, como no se puede regresar a su estado original, el cambio es permanente porque se alteró la composición química de el material. Y aquí tenemos ejemplos de esos cambios permanentes. Por ejemplo, todo lo que se descomponga, ¿no? Aquí en pantalla vemos un jitomate que lo partimos y lo dejamos ahí a que le dé el aire un día, 2 días, 3 días, 4 días, y se empieza a poner arrugado y empieza a deshidratarse y empieza a podrirse, y ya no va a haber modo de que lo volvamos a convertir en un tomate rojito y bonito, ¿no? O le pasa lo mismo a la manzana, también la dejé ahí muchos días partida por la mitad y empezó a descomponerse, a degradarse. A eso, así se le llama al proceso de descomposición que tiene la materia orgánica, se degrada, empieza a regresar a la naturaleza. Lo que dijimos de los objetos de metal, que si los dejamos que les caiga agua y que les dé el aire, los dejamos a la intemperie, pues llega un momento en que se oxidan y entonces ya no quedan igual que como estaban antes. A lo mejor alguno de ustedes ha visto el sacapuntas, la navaja del sacapuntas se oxida y ya no funciona, ya no puedes sacarle punta al lápiz, ya no tiene filo, pierde su filo porque se oxidó. O las tijeras también, si las dejo en el patio que se me olvidan ahí, le cae la lluvia y luego las ando buscando y voy por ellas, ya no van a cortar, a lo mejor ya ni van a cerrar, ¿no? Voy a tener que limarlas, a ver si le puedo quitar lo oxidado. Entonces, también ese es un cambio permanente. Y otro de los cambios permanentes, pues tiene que ver con todo lo que se queme, todo lo que haga combustión, ya no lo puedo volver a su forma natural. Si quemo un pedazo de madera, pues se vuelve cenizas. Si quemo un pedazo de papel, se vuelve cenizas. Si quemo un hueso, se vuelve cenizas. Si quemo mi colchón, se vuelve cenizas. Si quemo cabello, se vuelve, o sea, todo lo que queme, a todo lo que le aplique fuego, ya no va a volver, no hay manera de hacerlo regresar a su forma natural. Entonces, esos son cambios permanentes. Mande. Sí, pero si se quema una persona, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿cuáles son? Pues es que depende qué tanto te O sea, ¿también quemes. se vuelve ceniza? Sí, sí. ¿Han escuchado que a las personas, hay personas a las que no las entierran cuando fallecen, sino que las creman? Le llaman cremación. Sí, a mi perrito le hicieron eso. Ándale, eso también se lo hacen a las mascotas y a las personas. Y entonces, pues los meten en unos hornos muy grandes, ya cuando fallecieron, con fuego, con temperaturas muy altas, para que el cuerpo se reduzca a cenizas y bueno, ya luego tienes las cenizas en un botecito. Te lo Y dan así, en una entonces, cajita. también, Oiga, maestra, ¿pero ajá, qué en tan una mal tiene que cajita. estarse la cabeza como para quemar su colchón? Eso lo ven nosotros lo vamos. Entonces, a todo a lo que le aplique fuego, pues se va a quemar y ya no lo puedo volver a su estado original. Entonces, esos son los cambios permanentes. La combustión, la cocción, que significa cocinar las cosas, como las palomitas de maíz, que también ya lo vimos. La degradación, cuando se descomponen las cosas, cuando se echan a perder. Y la oxidación en los metales. Maestro, Entonces, pero vamos cuando a ver. te quemas leve, es temporal, ¿no? Sí, cuando, por ejemplo, no sé, agarro la sartén caliente, se me olvida que está caliente y la agarro, o la plancha, me acerco a la plancha y me quema, sí se va a destruir ciertas capitas de la piel,
y ya esas ya no, o sea, se destruyen y se caen, pero nuestro cuerpo pues tiene la posibilidad de regenerarse y entonces me va a salir una costrita y de esa costrita va a salir piel nueva. O cuando te Entonces, cortas, ¿no? como cuando te Ya, gracias, cortas, maestra. cuando te te caes. raspas, ajá, cuando nos raspamos ahí con la grava en el suelo, pues también es una quemada, es como si fuera una quemada y ya no sale la costra y empieza a salirnos pielecita nueva. Pero si las quemaduras son muy profundas, la piel que sale, pues ya no sale igual que antes, quedan cicatrices. Yo no sé si han visto que alguien se haya tenido quemaduras muy feas y le queda como estirada la piel y de otro color y a veces no se puede Sí. mover ya igual que antes. Ujú. Y ya de plano, si la quemadura es muy, muy profunda, pues las personas fallecen porque pues se infectan por dentro Su piel queda color rosa. Está feo. y está feo. Bueno, vamos a ver entonces sobre los cambios temporales. Tengo que poner las manitas en los cambios temporales. Entonces, por ejemplo, estos cubitos de hielo, ¿son cambio temporal o permanente? Temporal. 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 Maestro, Sí, sí es temporal. Miren, sí salió la manita. ¿Quién me habló? ¿Qué pasó? maestra, Sí, dime. eh, maestra, me dice Gael que si le puede aceptar la petición de unirse. Ah, ahorita, porque tengo que salirme de la presentación para eso. Luego, aquí hay un durazno que se está pudriendo. ¿Es un cambio temporal o un cambio permanente? Permanente. Permanente. Entonces, pues no le puedo poner manita, ¿verdad? Ujú. La paleta de hielo, ¿es temporal o permanente? Temporal. Temporal. Eso. Temporal. Luego, la ensalada, ¿es un cambio temporal o permanente? Temporal. Temporal. Temporal, muy bien. El bistec sufrió un cambio Temporal. Temporal. permanente. Ya dijimos que si lo cocinamos, no se puede regresar a hacer carne fría. El confeti, ¿es un cambio temporal o permanente? Temporal. Temporal. Temporal, ¿verdad? Siguen siendo pedacitos de papel. La leña quemada Permanente. Permanente. y la madera cortada Permanente. Permanente. es temporal, porque sigue siendo madera. Exacto, sigue siendo madera, no ha cambiado su composición química. Entonces, esos fueron cambios temporales. Y ahora, cambios permanentes. Unas tachuelas que se oxidaron. Permanente. Ya escuché a un papá ahí que está ayudando, ¿eh? No se vale. No, yo no tengo a nadie en acá, yo estoy solita en mi Luego, cuarto. el agua que está hirviendo, ¿es temporal o es permanente? Temporal. Temporal. Entonces no le voy a poner manita, perdón. La hoja que se está chamuscando. Permanente. Ok. Permanente. La mantequilla que se está derritiendo. Temporal. Temporal. La vela que se está derritiendo. Temporal. Permanente. Las palomitas de maíz. Permanente. Ay, no quiere. Ahí está. El cereal con leche. Temporal. Temporal, ¿verdad? Y el pastel. Permanente. Es permanente, ¿verdad? Mezclaron harina, huevo y no sé qué tantas cosas y se convirtió en pan y el pan no lo puedo convertir de nuevo a huevo y harina y azúcar. No se puede, entonces es permanente. Es que tampoco puede. A ver, vamos a ver. Pero no apareció que Gael me esté pidiendo entrar a la clase. Dylan, prenda tu cámara. Prende tu cámara, Dylan. A ver, Ok. Entonces con eso ya
terminamos de revisar este tema de los cambios temporales y permanentes de los materiales. ¿Tienen dudas todavía? No. No, ¿Seguros? No, maestra. no, maestra. Ok. Ahora apréndela tú. Vamos a ver entonces el tema de las cartas de opinión, que no hemos terminado con él. Listo. Fíjense. Vimos también ayer o antier, no me acuerdo, las diferencias entre hechos y opiniones. Hola. Ahí está. Dijimos que las cartas de opinión, pues, se refieren a que las personas, pues, emitimos opiniones, expresamos lo que pensamos en un documento, en una comunicación que sea formal, y esas opiniones, pues, las expresamos sobre hechos. Y entonces, ¿qué es un hecho? Pues es algo que se puede comprobar, algo que sí pasó, algo que sí existe, que es real, que es objetivo. Es explicar cómo están ocurriendo las cosas tal y como se observan. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál imagen? No se ve ve la nada, pantalla? maestra. No está No. compartido esta. Nada más de luz. Compartido. No se ve, maestra. Ay, a ver, ahí voy, ahí voy. Maestra. Híjole, ya ven. No te pongas de lado. Ya se me anda Ya. presentando. Ya se ve, maestra. Ahí voy, ahí voy. Ya, maestra, ya se ve. No, maestra. Veo negro. Se puso negro. Se puso negro, Sí, maestra. ahorita. Es que se está compartiendo. Ah, ya. Está pensando mi máquina. Era mi celular. A la América. A la América. Ahí está. Listo. Entonces decimos que los hechos son algo que sucede y que podemos percibir porque lo estamos viendo. ¿Qué vemos en pantalla, en la imagen? A un mono durmiendo. Árboles. Una máquina tirando árboles. Una máquina tirando árboles. ¿Y qué pasa cuando tira los árboles la máquina? A los monos Se mueren los esa. monos. La naturaleza Pierden muere. su hábitat, ¿verdad? Los animales pierden el lugar donde están acostumbrados a vivir, pierden sus casas. Si había nidos ahí, pues ya no hay. Y además, el árbol cayó y ¿qué pasó? Lo mató. Le pegó. Ajá. Le pegó Lo y se desmayó. aplastó, ¿verdad? Está ahí aplastado y parece como que estuviera muerto. Entonces, lo que estamos viendo es un hecho, es algo que ocurre, que lo podemos ver, que puede salir en las noticias, que puede tomar la gente en video, en fotografías. Esos son hechos. Entonces, como vemos, esa imagen nos dice aquí, representa un grave problema al que la naturaleza se está enfrentando en el mundo y es la deforestación, es decir, tala de árboles inmoderada. Los seres humanos talamos los árboles para usar la madera en todo lo que necesitamos y entonces con eso afectamos a la naturaleza. Entonces, los hechos, cuando hablamos de un hecho, pues estamos narrando lo que sucede. En los hechos no importa lo que yo piense, no importa lo que yo opine, importa lo que está sucediendo, describirle a la gente, describirle a los demás lo que está pasando. Si ocurre un robo, por ejemplo, en nuestro vecindario y llegan los policías, pues van a preguntar, ¿no? Si vimos algo, qué vimos, y entonces pues tenemos que narrarles lo que pasó,
si vimos al ratero y cómo estaba vestido y cuáles son sus rasgos físicos, pues para que los policías puedan dar con el ladrón fácilmente, ¿no? O más fácilmente para ayudar un poco. Y entonces ahí no importa mis opiniones, no importa si yo vi que el ladrón se veía muy flaquito y débil y pobrecito, no, eso no importa, ¿no? Mi opinión no importa, voy a narrar los hechos. Vi que se subió por el techo, vi que entró a la casa por la parte de atrás, vi que salió y llevaba las Y si no vimos computadoras. nada, Me estoy poniendo un ejemplo de que sí lo vimos. Y entonces tengo que mencionarle todo eso que vi, que percibí, tengo que decírselo a la policía tal y como pasó, sin agregarle cosas. O sea, que ya está Entonces, hecho. entonces a eso nos referimos cuando hablamos de narrar hechos. Y además, pues también podemos tener una opinión. Una opinión es eso que me generó lo que vi. Vi la imagen, vi la noticia de que estaban talando los árboles y vi al mono ahí aplastado y eso me ocasionó un sentimiento, me ocasionó ideas, porque tengo ciertas convicciones, porque tengo una manera de pensar y me afecta o no me afecta, porque mi opinión puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Puede ser que yo sea una persona a la que no le gustan los monos y entonces que opine que está muy bien, qué bueno que se están acabando los monos en el mundo, ¿no? O sea, cada quien tiene su opinión particular, personal. ¿Cómo te van a gustar los monos? Entonces, pues esas son las opiniones, son cosas muy personales que tienen que ver con lo que la gente en su cerebrito tiene, con lo que la gente en sus sentimientos tiene. Y pues podemos todos tener una opinión sobre lo que vemos. ¿Quién quiere decir una opinión sobre la imagen? ¿Estamos bien? Yo, ¿puedo? Ajá. Que no deberían talar a los árboles porque los monos son la raza dominante. Entonces, si talan los árboles, los monos no van a tener hogar y se van a poder morir. Y entonces no quiero que se mueran los monos. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión sobre lo que ve en la imagen? Sí, yo, A ver, Gerson, que los humanos extinguieran la electricidad, ¿tú opinas que estaría bien que no existiera la electricidad? porque pues si no existieran, pues no existirían las máquinas o artefactos que destruirían los bosques. Oh, Ni tampoco los Maestra, videojuegos o el y internet tampoco o y la manera en tampoco la que las estamos clases viendo en línea. ajá, y ¿Cómo no existirían las estuviéramos en clases en clases. línea? ¿Se dan cuenta Dice que que no no nos quiere estamos clases. viendo, no estamos Ah, sí, viendo? es cierto. pero entonces eso es un ejemplo de tener opiniones diferentes, porque también habría quien pudiera opinar, ah, pues mejor, así no habrían clases en línea y no tendría que estar estudiando. Mientras que otras personas podrían decir, ay, no, qué horror, pero si necesitamos estudiar, ¿cómo le vamos a hacer si tampoco podemos ir a la escuela? Entonces, hay opiniones diferentes dependiendo de cada persona. Cada persona tiene su propia opinión. Y entonces, para expresar las opiniones, pues primero vemos la imagen, vemos qué es lo que nos hace sentir la imagen o qué es lo que nos hace sentir la noticia. Y entonces vamos a, pues empezar a pensar, ¿verdad? En nuestro cerebrito, empezar a maquinar qué es lo que siento y qué es lo que pienso sobre eso que está sucediendo. Y para expresar mis opiniones, pues puedo usar frases como pienso que, creo que, me parece que, o opino que, ¿no? Son las frases que utilizamos para expresar nuestras opiniones. Y entonces, si me preguntan qué pienso sobre regresar a clases presenciales luego de las vacaciones, pues puedo usar alguna de estas frases. Yo creo que sería genial. Y otra persona puede decir, me parece que sería peligroso. Y otra persona puede opinar que estaría bien, pero solo si todos estamos vacunados. Esas son Yo creo opiniones. que, Ajá. Pero termina de decirlo. bueno, yo creo que deberíamos regresar para estudiar. ¿Alguien más que use una de estas Yo, oraciones? yo digo,
No sé, es que no. Pienso que creo que sería algo malo volver ahorita a clases después de esta pandemia que ya lleva más de un año y no lo pueden parar. Muy bien. Yo, maestra, A ver, Gael. yo creo que ya nos deberíamos de vacunar. Ya nos deberíamos vacunar. ¿Quién más? Yo Me parece que pienso que sí estaría bien, pero con sana distancia y con el cubreboca y nos debemos cuidar Muy bien. con gel antibacterial. Muy bien. Me parece que en el almuerzo inventen un cubrebocas con cierre. Ok. ¿Quién más quiere usar una frase? me parece que no deberíamos ir porque es peligroso. Muy bien. Argumento que sí es peligroso, pero se dan cuenta que no nos hemos visto desde que salimos y no vamos a tener nuestra graduación, no vamos a hacer nada bonito y no nos vamos a ¿Graduación virtual? ¿Verdad? Una graduación virtual. Ay, no. Qué aburrido. Una piscina virtual. Agarrar mi PDF de graduación. No es lo mismo. Yo No. yo solo me comunico muchísimo más con Rafael, porque es con el único. Sí, la verdad es que está Una- difícil y está Una triste, escuela en Minecraft. pero lo más importante, acuérdense que es mantener la salud. Es bien feo perder a un familiar, perder a una persona cercana que se muera por este bicho feo. Y entonces hay que pensar en las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es estar todos, ¿no? Ya ni modo si no hay graduación, ya ni modo si no hay fiesta, ya ni modo. El caso es que sigamos juntos, que dentro de un año o dos podamos volvernos a ver, podamos decir que seguimos aquí, ¿no? Sí. Sí, sí es muy importante ver eso. No tanto las cosas negativas, sino por qué. Todo tiene una razón. Y lo más Bitácora del importante, 2020. pues es la salud. Cuidar la salud de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, de mi abuelita, que son los que están en más riesgo porque son los que son de mayor edad. Acordémonos que el bichito afecta a las personas más grandes. Ok, entonces ya vimos cómo expresamos opiniones con frases de este tipo. Yo pienso, yo creo, me parece, yo opino. Y pues es sencillo, ¿verdad? Expresar nuestras opiniones. Nada más que en el caso de las cartas de opinión, como dijimos que estamos hablando de una carta formal, pues no solamente podemos decir yo pienso tal cosa, sino que tenemos que tener argumentos, es decir, argumentar nuestra respuesta, para que eso que opinamos pues sea como lo más verídico que sea posible, para poder convencer a los demás de que mi opinión es válida, de que lo que yo opino es importante. Y entonces, pues para eso necesitamos conocer un poco más sobre el tema. En el caso de las opiniones sobre las imágenes que vimos de la tala de árboles y que aplastaron al chango, pues sería importante, sería necesario investigar qué con la deforestación. De hecho, aquí ya está un poco investigado y dice, la deforestación es la destrucción o agotamiento de las superficies de los bosques, habitualmente debido a la acción humana, que los humanos talan los árboles, queman los árboles para pues hacer maderas, hacer papel o para cultivar, ¿no? Quitan los árboles para sembrar otras cosas. Esa es la deforestación. Entonces, ya que sé un poco más sobre el tema, pues ya puedo tener, una opinión fundamentada con argumentos para que en mi carta de opinión pues pueda expresar exactamente lo que quiero decir. Y bueno, nos dicen, supongamos que nos va a quedar más o menos así nuestra opinión. Creo que la deforestación es un problema muy grave. Y ahí viene la fundamentación, ya que talar árboles acaba con el hábitat de algunos animales que dependen de ese lugar.
Por lo tanto, la deforestación es un problema que causa graves daños a animales, a humanos, y lo mejor sería tratar de evitar estas prácticas. Y entonces ahí ya la persona pues puso una opinión, pero es una opinión que está basada en algo que investigó primero, no solamente lo que vio y lo que sintió, que a lo mejor sentí mucho coraje porque aplastan a los monitos, pero mi opinión tiene un argumento. Y entonces esas opiniones, ya dijimos, pues las vamos a poner en una carta, y la carta pues es ese documento formal en el que vamos a hablar del tema sobre el que tenemos una opinión, y que podemos publicar esa carta en una revista o en un periódico o en un sitio web para que otras personas la lean, para que otras personas conozcan qué es lo que pensamos. Entonces, pues para eso usamos la carta de opinión. Y entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo de una carta de opinión. Está publicada en un periódico que se llama El Mercurio, y la fecha fue martes 4 de abril de 2017. Se llama Cigarros en la Arena y está dirigida al señor director. Y dice: tengo 12 años y como todos los veranos con mi familia fui a la playa. Al jugar en la arena encontré muchos cigarros tirados en el piso. Desde chica me molesta mucho que el balde tenga más cigarros que arena. Entonces pensé en escribir a los diarios para pedirles a todos los lectores que fuman que intenten, por favor, no fumar en la playa. Y si lo hacen, que por favor no tiren la colilla de los cigarrillos en la arena. Así los niños pues podemos jugar en la arena con arena y no con cigarrillos. La escribió Ignacia Tocman Herrera, de 12 años. Entonces, ¿cuál es el tema principal de esta carta de opinión? Cigarros en la arena. Ajá, ¿pero qué? ¿Cigarros en la arena qué? Que no tiren basura de cigarros en la arena para que podamos jugar. Ajá. En la arena y son bastante sucios al hacerlo, y los niños se pueden enfermar, contagiar de algo que alguien haya fumado. Ok, entonces es el tema principal de la carta de opinión, el que la gente deja tirados colillas de cigarros en la arena. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto que leí es una carta de opinión? ¿Qué elementos? Porque sus oraciones están como que interrogativas. A ver, ¿por qué más? Porque ahí en medio de del texto dice pensé, que es expresando su opinión. Ok, utiliza entonces una oración que manifiesta opinión diciendo pensé. ¿Pero qué más? ¿Por qué sabemos que es una carta de opinión y no es una carta familiar? Porque está diciendo lo que él piensa. Ajá, pero ¿por qué más? Porque no usa palabras vulgares o así de compa, amigo. Ajá, entonces es un lenguaje ¿qué? Formal. Formal. Ajá, entonces la identifico porque utiliza un lenguaje formal, pero ¿por qué más? Porque sus palabras son de respeto. Ajá, en un lenguaje formal nos dirigimos con respeto a las personas. Ella se está dirigiendo a un señor director, entonces está hablando con respeto hacia otra persona. ¿Por qué más? Tiene varios elementos que nos hacen ver que se trata de una carta de opinión. Por la acomodación de los mismos elementos, la formalidad y ¿En dónde está publicada? En el periódico. En un periódico que se llama ¿cómo? El Mercurio. ¿Cómo se llama el periódico donde publicaron esta carta de opinión? El Mercurio. Ajá, el Mercurio. Entonces, por eso sabemos que es una carta de opinión, porque fue publicada en un periódico, porque es formal, porque menciona frases que denotan su opinión,
porque habla además sobre un hecho. Ella dice, fui a la playa y me encontré muchos cigarros tirados en el piso. O sea, habla de algo que sucedió, un hecho, y ese hecho la molestó, le hizo sentir algo y por eso emite una opinión. Y además emite una opinión no solamente para ayudarse ella, sino para qué. Ayudar a los demás niños que encuentran cigarros tirados en la arena. Para ayudar a otros niños. Entonces, pues para cambiar la opinión de otras personas, que son los adultos, y dejen de estar de cochinos tirando colillas, que luego los niños tienen que estar agarrando porque juegan con la arena. ¿Se imaginan qué asco? Y de hecho, Que estés agarrando las babas de quién sabe quién cuando haces tu castillito de arena. si hace unos años fui a Isla Mujeres y y estaba yo jugando en la arena y pues, habían muchos cigarros ahí tirados. Ujú. Claro, yo no lo sabía porque yo estaba bien chiquito, pero Entonces, sí es muy importante poder expresarnos por medio de cartas de opinión, porque así hablamos de cosas que están sucediendo en la realidad, que están afectándonos en la realidad, y podemos emitir una opinión sobre ello para cambiar la forma de pensar de otros y Y también sirve, ayudarnos entre todos. y también Ajá. sirve si la gente vota por la opinión para ayudar a que los niños jueguen y no agarren los cigarrillos. Sí, de hecho hay hasta sitios web que usan eso de los votos por la opinión, ¿no? Que te dicen, por favor, ayuda a tal persona con su problema y entonces vota que estás a favor para ayudarle, ¿no? Y es una buena manera de que las personas nos organicemos para cambiar el mundo, para mejorar el mundo en el que vivimos. Entonces, todo eso que me acaban de decir por pedacitos, pues está aquí. Características de la carta de opinión. Hacen uso de un lenguaje formal, porque pues va a salir en una publicación que es abierta al público. Un montón de gente lo va a poder leer, entonces tiene que tener un lenguaje que sea formal, respetuoso, bien escrito. Su objetivo es presentar y compartir la opinión de quien la escribe. Su contenido pues puede ser de cualquier tema. Así como vimos, puede ser sobre la deforestación y puede ser sobre la vuelta a clases y puede ser sobre las colillas de cigarros y puede ser sobre cualquier tema que nos esté afectando. La violencia. Se apoya de recursos argumentados para pues darle un soporte a eso que estás opinando. No puedes opinar así nada más por opinar, ¿verdad? Ya dijimos, tienen que haber un soporte, eso que justifique tu opinión, y eso que lo justifica, pues son los hechos, ¿verdad? Un video, una fotografía, o que te documentes, es decir, que investigues. Y además, pues la carta de opinión debe de tener lugar, fecha, un título para la carta, un desarrollo de la carta, una despedida, una firma, ¿no? Es una carta, un documento formal, y ya la clase pasada vimos cuáles eran todas sus partes. Y entonces debe de tener un inicio donde presento los hechos, donde presento el tema, un cuerpo donde expongo mi opinión y un cierre donde pues pido por favor que me hagan caso. Hablo de la importancia de mejorar eso que sobre lo que estoy opinando. Es decir, ofrezco una recomendación, a lo mejor digo qué podemos hacer para cambiarlo. Y bueno, con esto ya terminamos el tema de la carta de opinión. ¿Tienen dudas? no, No, maestra. No, maestra. No, maestra, Ok. no, maestra. No, maestra. No, no, no. A ver, antes de seguir, porque nos falta un pedacito de tema todavía. ¿Llegó Jaciel? Sí. Ah, sí, sí me había dicho presente. Perdón, Kelly. No, Gael. Presente. Y llegó. Ah, María José. No. Diego No. Misraim. Bianca, Maite.
No. Alisa. No. Jared. Presente. Sí llegó. Melanie. Evelyn. Génesis. Carol. Sharon. Jacqueline. Presente. Sí llegó. Daniela. Francisco Antonio. Gerson Paolo. Listo. Ok, entonces vamos a ver ya la última parte. Ya nos estamos pasando de la hora, lo siento, pero nos hace falta ver el tema de historia, ya nada más. Ay, Por cierto, ¿les gustó la espada de la piedra? Está difícil escucharlo. ay, sí estaba bajito, ¿verdad? Digo, no, siento que me muero por ti. Sí. Yo me pegué una bocina al oído para poder escuchar la película. Sí. La neta, sí estuvo muy bajito, pero Yo no estuvo escucho bonita. nada. No, que me sorprendió que se robara. Yo ya lo había visto. El siglo XX con las Bermudas. Porque mira, estaba muy bajo, pero estresaba porque no podías escuchar. Y decías, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y menos si estabas comiendo algo. En que se sofoca el ruido por el de los palomitas o de lo que sea que estuvieras comiendo. Se sofoca el ruido y menos oyes. Bueno, ¿Por qué estarías entonces comiendo? Estás haciendo tarea. vamos a terminar con el tema, bueno, no vamos a terminar el tema de la Edad Media porque lo vamos a seguir viendo después de vacaciones, ¿verdad? Pero pues sí hay que hablar un poquito más de él. Entonces vamos a revisar acerca de los castillos medievales. Ustedes vieron ya el ejemplo de un castillo ahí en esa película de la espada en la piedra, pero era un castillo viejo, ¿no? Feo. No era un castillo donde vivía un rey, sino era el castillo donde vivía Sir Héctor con su hijo Kay, porque ellos pues no eran reyes, sino eran parte de la nobleza. Es decir, un rey, el rey de Inglaterra, les cedió tierras, les dio un castillo, les dio sirvientes, y entonces ellos pues cuidaban esas tierras, pero pues se ve que no lo cuidaban muy bien, ¿verdad? Porque estaba todo descuidado. Entonces, era un castillo medieval, pero era un castillo medieval pues feíto. Sobre todo ahí donde pusieron a Merlín, le dieron la torre más horrible del castillo. Bueno, entonces, pues esos son los castillos medievales. Habían varios castillos. En esa época ya dijimos que había que estarse cuidando, había que estar cuidando el reino de las invasiones de los bárbaros. Entonces, todos debían de estar siempre listos para la guerra. Por lo tanto, los castillos los construían en partes altas arriba de las montañas para poder ver bien hacia el horizonte y entonces pues saber cuando alguien se acercaba, cuando se acercaban los enemigos. Además del castillo, en otras partes altas de los terrenos ponían unas torres para vigilar, como se ven en la primera imagen. En la primera imagen se ve el castillo en medio y en los otros montículos se ven torres, ¿no? Son torres vigilantes. Y entonces cuando una torre encendía su almena, ¿no? Encendía como un montón de paja y de madera, pues a lo lejos podían ver que se había encendido y eso quería decir que alguien se estaba acercando o que algo había pasado. Entonces son formas de comunicarse. Acuérdense que pues no había teléfonos, ¿no? Y entonces pues no había correo, entonces no había manera de comunicarse a las distancias y se comunicaban entonces visualmente. Y entonces en los castillos, pues en el castillo principal de las naciones, pues vivía el rey, ¿no? El rey de todo el territorio. Pero en los otros castillos, en las regiones, pues vivían los nobles. Los nobles, pues eran los señores, los condes y así. Y en el bosque los troles. Los castillos, pues tenían, ya dijimos, sus torres de guardia, unas torres altas en donde
pues había guardias que estaban observando si se acercaba a alguien. Esas torres a su vez están comunicadas por un caminito, ¿no? Puedes caminar para ir de una torre a otra y ese se llama camino de ronda. Los castillos tenían también sus murallas, ¿no? Murallas altas para que pues no cualquiera pudiera entrar, para que solo tuvieras que entrar a través de la puerta principal. Y entonces los invasores, pues lo que hacían era escalar, usar lazos para subir por esas murallas. Entonces las murallas pues tienen esa función de hacer más difícil que alguien pueda penetrar al castillo. Y los castillos tenían también un puente levadizo, ¿no? Un puente que subían y que bajaban. ¿Qué pasó? Tenían un puente que subían y que bajaban, pues solamente lo bajaban cuando pues, se podía permitir que entrara alguien al castillo. Y además había algo que se llama rastrillo, es decir, como una reja que también se subía y se bajaba y pues no permite que alguien entre o salga sin autorización del castillo. Y alrededor del castillo hacían un hoyo que llenaban de agua y ese hoyo se llama foso. Y entonces en algunas leyendas pues decían que ahí tenían un cocodrilo o que ahí tenían un monstruo, ¿no? Que estaba ahí en el agua. Pero bueno, es un foso para que pues No entren los troles. no pueda entrar nadie. O sea, que solamente puedas entrar a través del puente y por ningún otro lugar. Entonces, así eran los castillos medievales. En esa época ya dijimos que pues el rey era la máxima autoridad y era la clase más alta y tenían una organización social que le llamaban sistema feudal, que lo que quiere decir es que todos los demás pues tienen que pagarle impuestos, pagarle tributos al rey, ¿no? Y entonces, a cambio de eso, pues el rey les ofrece dónde vivir y les ofrece protección. La siguiente clase social después del rey, pues son la nobleza. Los nobles, pues eran personas ricas que habían heredado sus títulos, que pues tenían privilegios, ¿verdad? Eran personas ricas que tenían privilegios, que vivían en castillos y que tenían gente a su servicio, gente que les hacía de todo. Otra clase importante eran el clero, es decir, los sacerdotes, los monjes. Ellos también gozaban de privilegios. En ese entonces la iglesia era muy, muy importante. Era a través de la iglesia que se podía decir si alguien podía ser rey o no, porque se consideraba que los reyes eran elegidos por Dios. Entonces la iglesia tomaba muchas decisiones y tenía mucho poder en ese tiempo. Y en el último nivel de las clases sociales, pues se encontraban los campesinos y los siervos. Todos ellos, pues no tenían, digamos, abolengo, no tenían, o sea, era gente que no tenía mucha importancia en la sociedad, pero pues eran los que mantenían todo, ¿no? Porque eran los que cosechaban, los que cuidaban el ganado, los que limpiaban los castillos, los que confeccionaban ropa, O sea, zapatos, utensilios. Entonces, pues eran los que hacían todo el trabajo rudo, realmente. técnicamente se supone que ellos no son los importantes, pero realmente son los más importantes porque ellos hacen todo el trabajo en el reino. Ujú. Y entonces tenemos al rey. El rey es el dueño de todas las tierras de un país, es el que dice cómo van a ser las cosas y es el jefe máximo del ejército. Y entonces les daba tierras a los nobles, tierras y castillos para que los cuidaran. Los nobles entonces le juraban al rey que iban a defender el reino, que iban a conseguir caballeros para que el ejército pues fuera más y más poderoso. La nobleza, pues es la clase alta de la sociedad, que ya dijimos vivía en su propio castillo como Sir Héctor, que heredaban esos títulos de sus padres,
que solo podían casarse entre ellos, entre nobles, no podían casarse con plebeyos, y sus matrimonios pues estaban arreglados para obtener beneficios, y a veces hasta se casaban entre familiares. Con razón que Tenían tierras, tenían a su servicio campesinos que trabajaban para ellos. Y entonces, como tenían mucho tiempo ocioso, mucho tiempo libre, pues practicaban la caza, la pesca, organizaban grandes banquetes y organizaban las justas, que vimos ya también en la película Una Justa, ¿verdad? Estos concursos de carreras de caballos y de peleas, combates, ¿no? Y entonces la nobleza pues estaba formada por estos señores, como Sir Héctor, las damas de la corte, los caballeros, y todos los que tuvieran un título. Les dije del clero, pues el clero estaba formado por los sacerdotes, los obispos y los monjes. Vivían en los monasterios y se encargaban de, pues, dar los sacramentos, ¿no? Los bautizos, las confirmaciones, los matrimonios, pero tenían grandes privilegios, tenían gran poder, porque en esa época todo se hacía por obra de Dios. Todo era justificado, todo lo justificaba que lo hacían por Dios. Tanto la guerra como las conquistas, como nombrar a los reyes, decían que todo era por obra de Dios. Sí, de hecho, si tenías algo lógico como el mundo es redondo y no ponías a Dios en eso, tenía riesgo de ejecución. Exactamente. Te decían que eras hereje, que no creías, y entonces estaba en riesgo tu vida. O sea, te obligaban a tener religión propia. O sea, te obligaban a tener esa religión y además las creencias de esa religión, como que la tierra era plana, que fue lo que dijo Merlín, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de eso de que la tierra era plana. ¿Cómo? Pero o creían que eran brujos. Ajá, si salían con esas ideas iban a decir, es un brujo y hay que matarlo, córtenle la cabeza. Y los quemaban con leña verde. Los quemaban, los ahorcaban, les cortaban la cabeza, dependía de... Y cazaban piratas. Bueno, y dijimos la última clase social más baja eran los campesinos y los siervos, es decir, todos los trabajadores, los que trabajaban para los reyes, para los nobles y para los caballeros. Porque eran propiedad, además de ellos, porque firmaban un contrato de servidumbre, por eso se llaman servidumbre, por eso se llaman siervos, porque firmaban un contrato donde decían, te voy a servir durante toda mi vida, y entonces ya eras parte de la propiedad de los bienes del noble o del rey. Y los nobles, a cambio de eso, te decían, no, pues te vamos a proteger de los ataques de los enemigos. Y bueno, pues ya con eso terminamos de ver los temas que tenían preparados para hoy. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, verlos, saludarles. Les deseo que tengan unas felices vacaciones. Por favor, cuídense mucho. Pórtense muy bien. Y nos vemos el martes 13 de abril. Adiós, Rafa. Adiós. Los quiero, me voy a ver mis vacas con un poco de lesiones. Dios. Bye. Métanse, Roque.